Bienvenidos a los amantes del dinero, bienvenidos a los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador del dividendo.com, y hoy estoy con vosotros pues para hablaros de un tema pues bueno, que no sé cómo va a ir ni cómo va a dejar de venir, pero que viene muy bien tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de las empresas de infraestructura. Vamos a hablar de empresas de infraestructura por varias razones. La primera de ellas es porque son empresas muy dividenderas, muy de nuestro estilo, empresas que nos aseguran, bueno, pues unos dividendos que por lo general suelen coger la inflación, no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo, saben llevar muy bien la inflación, son dividendos que generalmente son muy predecibles, empresas que se portan bien en general con los accionistas, empresas de infraestructura es muy raro verte un recorte y una suspensión de dividendo, entonces por lo tanto son empresas muy nuestras, ¿no? Empresas muy habituales por la cartera y que ahora mismo pues las estamos viendo que mientras tenemos otras empresas que se van a máximos históricos y tiran y tiran y tiran, pues estamos viendo cómo están pasándolo mal en general y que bueno pues tienen sus problemas. Antes de nada, el disclaimer habitual. Recordar que todo lo que veáis en este canal, en este vídeo, es a título informativo, divulgativo y educativo. Los ejemplos que ponemos nunca son una recomendación de compra, de venta o de mantener de ninguna empresa ni de ningún activo financiero. Recordar que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones. Entre estas empresas, pues bueno, voy a nombrar varias: Iberdrola, Nagas, Red Eléctrica, Brookfield Infrastructure, Enbridge, China Merchant Ports, ECA Infrastructure, National Grid. Hay muchísimas, o sea, hay muchísimas muy conocidas entre todos nosotros y bueno, pues está pasando que en general todas ellas están teniendo un comportamiento pobre. Yo creo que lo que las une a todas ellas ahora mismo pues no es otra cosa que un comportamiento pobre en bolsa e incluso pues en muchas de ellas en dividendos. ¿Podemos pensar que esto es casualidad? Pues realmente esto no es casualidad. Lo que está sucediendo en estos momentos es que el mercado las está descontando por varias razones. La primera de ellas son empresas que necesitan muchos activos para realizar su negocio. Son infraestructuras, son caras, es mucho dinero con mucha deuda. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos inflación, como hemos tenido y como todavía tenemos, todo nos cuesta más. Es decir, ese proyecto que yo tenía pensado en 1.000 millones me va a costar 1.100 o 1.150 o lo que fuese, ¿no? Pues tenemos problemas ya de sobrecostes, ese es el principal problema. Yo tenía pensado ganar X, ahora me cuesta esto más, me bajan los rendimientos, tengo que pedir más dinero, tengo que provisionar más dinero. Pues, son problemas. Segundo problema que tienen estas empresas es la deuda. Son empresas que cuando los tipos están muy bien, por lo general se financian, bueno, con un precio interesante, generalmente al tipo que se financia un Estado, pero cuando los tipos suben, pues todo lo que toca renegociar, pues les toca pagar por lo mismo que al Estado. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En el momento que hay inflación, los precios suben, el Estado ya empieza a cobrar un nuevo IVA. En el momento en que a ti te suben el sueldo, el Estado ya empieza a cobrar un nuevo IRPF. Es decir, si tú cobras más, como el IRPF es proporcional, suponiendo que no saltes de escalón, ya automáticamente pagas más. Si saltas de escalón, pagas doblemente más. Pero aunque no hagas nada, ya pagas más. Con lo cual, pues el Estado, minuto cero, la inflación ya le está haciendo ingresar más. ¿Qué le sucede a estas empresas? Que en muchos casos tienen negociados los peajes o los costes con una cierta estabilidad. No vamos a decir que lo negocian a 50 años, pero sí que tienen contratos a 2, 3, 4 o incluso 5 años. ¿Qué pasa? Que te pille como te pille la inflación, nunca te va a pillar el día que renegocias, ¿no? Siempre vas a tener un poco de retraso y por lo tanto vas a estar muy débil, vamos a decir, para subir precios hasta que toca esa renegociación. Cuando llegue esa renegociación lo subirás, pero hasta que llegue esa renegociación vas a tener problemas para subir esos precios. Por otro lado, a ti, tus empleados, tus costes, lo que tengas, te sube desde el minuto uno. Y esto hace pues, que su beneficio en general son empresas que su beneficio va a sufrir y va a sufrir. Por otro lado, infraestructura es sinónimo de actividad económica, de bueno, todo este tipo de cosas. Si tenemos inflación, los bancos centrales suben tipos, al final lo que están buscando es contener la economía y generar una recesión, ¿no? Por lo menos que no siga el crecimiento, para que no haya inflación. ¿Qué sucede? Más malas noticias. Si circulaban 100 coches, no van a circular 110, es más probable que circulen 98. Más malas noticias para una autopista, lo mismo para una red eléctrica, lo mismo para un gaseoducto. Entonces, vamos a pensar que en este entorno, en el primer shock,
todos son malas noticias para nosotros, aunque luego esas malas noticias se van a digerir, se van a procesar y vamos a volver a ir a los beneficios y a ganar dinero, porque vamos a subir precios, al final vamos a tener más tránsito, al final la economía se va a recuperar y con los nuevos precios, con lo cual al final vamos a tener una posición mejor de la que arrancábamos. Sí que es cierto que para expansión a nuevos proyectos no es el momento ideal. Sí que es cierto que empresas que vayan pasadísimas pueden tener problemas y pueden empezar a aparecer operaciones corporativas y por eso hay que tener muchísimo cuidado con la deuda y con cómo está la empresa. Hay que tener muy claro que no nos van a faltar esos dividendos y hay que tener muy claro muchas cosas. Pero bueno, en principio no son malos lugares o malos sitios en los que estar o en los que... Vamos a poner aquí unos ejemplillos y fijaros que esto es Iberdrola, fijaros que aquí comienzan los tipos a estar muy bajos en Europa y fijaros que por aquí empiezan a estar los tipos muy altos, ¿no? Y fijaros cómo coincide con un techo. Aquí tenemos el balance de Iberdrola. Fijaros que Iberdrola es un monstruo de 150.000 millones de euros en activos, ¿vale? Luego sí que es cierto que tienes los pasivos, que son 89.000, que no son pocos, pero fijaros que de fondos propios estamos hablando de un monstruo de 62.000 millones de euros, pero al final lo que más nos importa es los activos totales, son estos 150.000 millones. Oye, que van creciendo, fijaros, 110, 113, 122, 141, 150, 151, dicen para este año, es un montonazo. Meter activos aquí, que aparte se deprecian, meter activos aquí, pues cada vez cuesta más, y esto es un problema. Enbridge, otro clásico, pues ya veis, otro que le está costando muchísimo, acaba de coger la media móvil, pero fijaros, lejos quedan aquellos máximos de 54, 55, fijaros que estamos en 37 y la hemos podido comprar aquí en los 30 casi, ¿no? Por lo mismo, otra empresa enorme que pues le pasa exactamente lo mismo, o sea, no hay ningún problema, todos estos activos se van a usar. Pero estamos en un momento en el cual hay problemas. Enbridge, balance de Enbridge, pues fijaros también, 180, 190.000 millones. Fijaros la deuda que hace falta, la cantidad de dinero que tenemos que poner, la cantidad de dinero que hay que colocar para seguir produciendo, para seguir creciendo. Brookfield Infrastructure, fijaros, pasa exactamente lo mismo, todo va fenomenal, los tipos suben y ¿qué pasa? Quieto parado, y fijaros como la cotización baja, el mercado se pone a digerir y todo se queda un poquito parado. Esta empresa, siendo un poquito más pequeña que las anteriores, sobre todo, pues bueno, por el poquito fondo de comercio intangibles que tiene, pero fijaros que estamos hablando también de una empresa de 100.000 millones. Colegas, aquí hay que meter, aquí hay que meter tela porque si no esto no pita. Vale, fijaros que bien ha ido todo, pero bueno, las cosas... Sí que es una empresa que se ha pegado una pasadita un poquito de deuda, a ver si la digiere, y básicamente es lo que nos está diciendo este gráfico, ¿no? Dice, bueno, esto de me endeudo a tipos baratos y aquí, bueno, ya lo vamos tirando y vamos para aquí para allá, pues esto se ha acabado, pues para con esos 46, que fijaros, de 46 a 22, es más de la mitad, que para una empresa de infraestructura es terrible, ¿no? Pequeñas pinceladas que os quiero dar porque son cosas que veo, cosas que pasan y que no son casualidad. Vamos a pensar que son casualidad, que el mercado esto, que el mercado lo otro, no. Todo esto tiene un sentido. ¿Dónde está nuestra gran habilidad? Pues nuestra gran habilidad está en ver en qué momento estas empresas ya van a poder empezar a aplicar nuevos precios, en qué momento esos intereses no nos van a comer los dividendos y en qué momento con toda esta información que nosotros tenemos podemos empezar a ir atacando, a ir poniendo órdenes, ir cogiendo nuestras partes, ir cogiendo nuestra posición, ir cogiendo esos dividendos y estar tranquilos de que esos dividendos no vuelen. Esa es nuestra labor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que mirar a las empresas, tenemos que ver que la deuda la podamos aguantar y no haya que suspender el dividendo para pagarla y tenemos que ver qué precio nos hace sentir cómodos. Estas empresas no se pueden pagar cualquier precio. Hay que tener mucho cuidado con el precio que se paga. ¿Se pueden pagar precios elevados? Sí, por supuesto. Ir pensando que en el momento en que nos veamos con una subida de tipos, una crisis económica, pues estas empresas van a tener muy limitado su crecimiento. Con lo cual no podemos pagar per 19, per 20, per 25. Tenemos que ser bastante considerados, bastante tranquilos con los precios que pagamos y irnos a precios moderados, precios que nos hagan sentirnos cómodos. Que la empresa es muy buena, tiene poca deuda, está bien gestionada, bueno, pues igual podemos pagar per 12, per 14. Si la empresa no es nada del otro mundo, ir pensando que per 10 es ya más que justo para este tipo de empresa. Per 10 nos da que si de fondo no vamos a poder crecer, vamos a obtener un 10% por nuestro dinero.
que más o menos es algo que sea razonable. Si sabemos que le vamos a poder colocar la inflación y que no tenemos muchos tipos, ese PER 10 nos puede hacer estar buscando un retorno del 12, 13%, que bueno, oye, más o menos pues puede estar razonablemente bien sin tirar cohetes. Entonces, hemos de buscar pues, unos soportillos, una zona que nos haga estar tranquilos, sin prisa, poco a poco, vamos comprando, picando, pim pam pum, y ir pillando sitio y ir haciendo las cosas bien. Pero muy importante, sobre todo muy importante. Cualquier empresa de estas, como la deuda Lato, sigue y se empiece a ver la necesidad de venta de activos forzosos por deuda, estas cotizaciones vienen a cuchillo. Tenemos muchísimas. Tenemos muchísimos casos de estos. Yo recuerdo uno de una empresa que ya no cotiza porque hubo una OPA que se llamaba Bookeye, que era una empresa de infraestructura bastante endeudada, que tenía tubos por Estados Unidos y se empezó ya a hablar de recortes de dividendos, de que si hay que vender esto, que si hay que vender lo otro. La caída fue terrible, fue terrible. En medio de esa caída terrible es cuando yo empecé a comprar muy tarde y esto se solucionó con una OPA a un precio muy barato. Cuidado porque este es un peligro terrible. Las empresas que he hablado son razonablemente grandes, pero si estamos hablando de una empresa más pequeña, este peligro es terrible. Una empresa de 5, 10, 15 billions, este peligro es terrible porque la fuerza con la que se te puede desatar ese episodio de deuda puede hacer fácilmente que pierdas la mitad de la cotización, incluso más. Claro, esos 12 billions se queda en 6 y son presas estupendas de cosas como Brookfield, de cosas que ellos lo que están viendo es, te voy a comprar, estás cotizando a PER 5, tienes un problema de deuda, yo te voy a pagar PER 8 para que todo Dios esté contentísimo y me venda las acciones y si te he visto no me acuerdo, pero como voy a poder controlar la deuda y te voy a integrar dentro de mi balance, vas a cotizar a PER 12. Entonces yo automáticamente me he metido ahí 4 puntos de PER al bolsillo y tras. Y esto me sale a mí fenomenal si yo soy capaz de manejar con mi nombre esa deuda. Entonces ahí es donde está un poquito el juego de todo esto. Y luego, por supuesto, el juego de todo esto está, esta empresa está muy mal y tiene que vender activos. Y de repente aparece el bueno de Warren Buffett comprándote un montón de activos, pero te los va a pagar baratos. ¿Vale? Te va a pagar 4 duros y se lleva la deuda, porque a él le da igual. Pero te lo va a pagar muy barato. ¿Qué sucede al accionista que está dentro? Que de repente sí que es cierto que la deuda se ha aligerado porque ibas pasadísimo, pero has perdido los mejores activos. Entonces, en este tipo de empresas, igual que en los REITs, tenemos que tener mucho cuidado que la deuda no nos ocasione un problema que haga que la empresa se destroce o se trocee o pase cualquier barbaridad. Y sobre todo, estamos en estas empresas no para entrar en suspensiones de dividendo, para eso estamos en las cíclicas, donde ya vemos que rápidamente vamos a doblar. Aquí estamos para obtener unos dividendos predecibles, razonables, que nos hagan sentir cómodos y crecientes con inflación. Y ese es el objetivo que tenemos que exigir a la directiva y que tenemos que exigir al balance para que las cosas lleguen a buen fin. Así que este es el vídeo, nada es casualidad en la bolsa, si esto está así es porque el mercado ya está viendo algo hay en esos balances, algo hay en tipos de interés, el mercado en general, y nos lo está descontando, nos está diciendo que cuidadito que vamos a ver qué precios pagamos. Espero el vídeo que de hoy os haya gustado, pegarle un super like, ya sabéis que podéis suscribiros, podéis activar la campanita para que os suene y podéis compartir esto con todos los que queráis. Yo hoy, sinceramente, os deseo muchísimos dividendos, muchísima suerte, que las cosas vayan bien y tengáis un mes estupendo en dividendos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.